cómo transitar el camino del perdón. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven nuevamente al altar y presenta tu ofrenda. Perdonar a quienes nos han lastimado con hechos o palabras es uno de los retos más grandes a los que nos podemos enfrentar, desafiando grandemente nuestra fe. Vivimos en una sociedad donde el ejemplo para resolver conflictos es la venganza y la agresión. En realidad, carecemos de modelos a seguir, pues en nuestra sociedad, disculparse o pedir perdón puede ser considerado una señal de debilidad. El orgullo, ese orgullo satánico, no deja de ser un socio despiadado que siempre busca justificar comportamientos groseros y desconsiderados. Otro socio es la desconfianza mutua para acercarse y solucionar las heridas y hasta restablecer a la víctima que recibió el daño. Sin embargo, el consejo del Señor para ser generosos al momento de perdonar permanece. Mateo 18, 21, 35 dice: se acercó Pedro y dijo al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Pregunta Pedro. El Señor le dirigió esa mirada que siempre dirigía, esa mirada de amor, y le respondió: Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus siervos. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? Indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta pagar todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Después de leer atentamente estos pasajes bíblicos, notamos que contienen un mensaje fuerte y decisivo en cuanto a comparar la deficiencia de nuestro perdón al prójimo con el perdón diario y continuo que nos ofrece nuestro Padre Celestial, Dios de todo amor, consolación
y misericordia. Y antes de entrar en la reflexión de este mensaje, podríamos hacernos unas preguntas pertinentes. ¿En cuántas oportunidades debemos perdonar a otra persona? ¿Cuántas veces crees que deban perdonarlo a usted cuando hace algo malo? ¿Cuántas veces dijo el Señor Jesús que debemos perdonar? ¿Qué quiso enseñar el Señor Jesús a Pedro y también a nosotros? ¿Qué le prometió el hombre endeudado a su rey? ¿Cómo reaccionó el rey ante el ruego del deudor? ¿Por qué hizo esto? ¿De qué forma actuó el hombre perdonado por una deuda muy grande con el que le debía a él una deuda pequeña? ¿Cuál fue la reacción del rey al enterarse de cómo había actuado su siervo? ¿Con cuánta frecuencia nos perdona nuestro Dios a nosotros? En la reflexión de hoy, estimado oyente, el tema central es el perdón y la reconciliación. A pesar que todo lo que se expresa en la parábola suena exagerado y grandioso, las deudas de uno y otro son incomparables. Una es inconmensurable, mientras la otra es una pequeñez. La severidad del servidor con su compañero llega hasta la crueldad del castigo, desproporcionado porque no le cancelaba la deuda. Con esta historia, el Señor Jesús quiere que nos demos cuenta del amor sin medida de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar, pero aunque el perdón de Dios es sin límites, el único límite para la gratitud de misericordia de Dios viene de nosotros mismos, de nuestra incapacidad de perdonar al otro. Perdonar no se trata de elaborar una operación matemática hasta 70 veces 7, no, pues Dios es quien nos ofrece el perdón. Su ofrecimiento es para toda la vida y en cualquiera de las circunstancias. El perdón es un ofrecimiento total de Dios. Nadie nos ofende todo el día o 490 veces, mucho menos sumar tanto que no pueda o no podamos reconciliarnos. En cuanto a perdonar, hay seres humanos que dicen: perdono, pero no olvido. En ese caso, ¿soy capaz de imitar a Dios para perdonar o puedo dejar que Dios sane mis heridas? En nuestras mentes, perdonar una vez resulta ser complicado, pero ¿cómo podemos transitar 7 veces el mismo camino? A muchas personas se les dificulta perdonar porque no están convencidos que el arrepentimiento de la otra persona sea genuino, sobre todo cuando el daño o la ofensa sigue repitiéndose. Si elige entonces por no perdonar más, considerándolo como una burla de parte del otro que muestra su lado infeliz. El Señor Jesús nos exhorta a perdonar. Todos conocemos la réplica del Señor Jesús, que sin duda dejó patidifuso al impetuoso Pedro. No te digo 7, sino 70 veces 7, Pedrito. ¿Cuál es la diferencia entre la mentalidad expresada por Pedro y la del Señor Jesús? Para el primero, el perdón era un acto puntual, un acto que podía repetirse, pero que, por mucho que se llevase a cabo varias veces, todavía se podía contar. Este es el sentido de las 7 veces de Pedro. La respuesta del Señor Jesús indica
que el perdón debería ser en nosotros no un acto, sino una actitud. Las 70 veces 7, es decir, siempre, siempre. O sea, nuestra forma natural de reaccionar ante la ofensa recibida. Esta diferencia no es menor, porque un acto puntual no nos define. Alguien puede mentir una vez y eso no lo convierte en un mentiroso. O puedo haber tenido una buena idea un día y ello no me convertirá en un genio. Una actitud, en cambio, sí define qué clase de personas somos. Una actitud. Alguien que se levanta todos los días con una nueva idea original en la cabeza es un genio. Y alguien que miente cada 2 por 3 es un mentiroso. Lo que el Señor Jesús nos propone, en definitiva, es que la capacidad para perdonar a los demás sea aquello que nos defina. Que el perdón sea, por decirlo así, nuestro documento de identidad, de hijos de nuestro Padre Celestial, la expresión más genuina del carácter de nuestro Salvador en nuestras vidas, quien es la imagen del Dios invisible. A nivel espiritual hay, por supuesto, una razón de peso para intentar que en nosotros perdonar no sea un acto metódico o formal. No, sino que sea una actitud real y cierta, una actitud genuina. Y es que quien no sepa hacer un hábito del perdón, no comprenderá ni entenderá nunca a Dios. A quien viva instalado en el resentimiento, a quien viva instalado en el agravio, en el rencor, el desquite, venganza, al Padre misericordioso le parecerá un sinsentido decir que le amamos, pero no perdonamos a nuestro prójimo como Él nos perdonó en Cristo. Colosenses 3:13. Un Dios increíble en el que literalmente se puede creer que no solo perdona, sino que restituye, restablece, renueva. Un ser todopoderoso que no solo invita a la comunión por su espíritu, sino a la consideración del otro, poniéndose cada uno de nosotros en el lugar del otro, porque aprender a perdonar es, con toda certeza, lo que más puede acercarnos a una mejor comprensión del Padre bondadoso que el Señor Jesús nos anunció. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17:4. El Señor nos manda perdonar las veces que sea necesario. No importa si la acción de la otra persona es sincera, si es merecedora de nuestro perdón, o contar las veces que cometió el mismo error. En realidad, no es nuestro asunto. Nuestra parte en ese proceso es estar dispuesto a perdonar las veces que sea necesario. De esta forma, no solo ganamos el favor de Dios, podemos ganar al que perdonamos. Lo libramos del fuego y oramos para que sea convertido de corazón y no de palabra. A lo mejor, esto para muchos suene alocado, tonto, inútil, pero piensa en cuántas veces hemos pedido perdón a nuestro Padre por el mismo pecado. En muchas ocasiones prometemos apartarnos y no hacerlo nunca más. Sin embargo,
lo hacemos de nuevo y lo buscamos con corazón contrito y humillado, siendo testigos de nuevo de su amor. En nuestra lógica humana no es fácil perdonar una y otra vez a la misma persona que te hace daño, pero recuerda la extensa bondad a la que accedes cada día por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando resulte difícil caminar por el camino del perdón, debemos buscar en nuestra memoria las veces que Dios nos ha colmado de su gracia y misericordia en vez de juicio. Estimados hermanos, ¿por qué no callar ante el mal? En este tema delicado de tratar y aplicar el perdón, es necesario aclarar un punto esencial que algunos cuestionan, algunos dudan o preguntan. Perdonar no significa callar o querer disminuir el daño recibido. Pasar de largo las injurias con las que nos tratan nuestros colegas, hermanos o cónyuges para evitar conflictos, buscando la paz a cualquier precio para vivir en un clima armonioso. Veamos el consejo de la palabra escrita para poder lograr un entendimiento pleno cuando algunos se aprovechan del momento del perdón para sacar ventaja o partido. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecados te quisieren engañar, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No nos importa si los demás nos maltratan o nos utilizan como simples objetos para conseguir unos fines egoístas. Sin embargo, debe tratarse la injusticia como tal, pues someterse a esta actitud errónea de aguantar por pretexto de ser una víctima es peligroso, debido a que nos puede llevar a cegarnos ante el cumplimiento de los valores. Es importante resaltar que la Escritura muestra que la indignación sin violencia física o verbal, e incluso un enojo o manifestación de la ira, son reacciones normales y hasta pueden surgir imprevistamente en ciertas situaciones, sin dejarse dominar de ellas al extremo. Efesios 4, 26, 27, 29, 32 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Perdonar no es cerrar los ojos ante el mal. No es negar que exista o existió una injusticia. Si lo negara, no tendría nada que perdonar. Aparentar que no fue dañado por la actitud, acción o mal obrar del otro, mudarse de lugar de residencia o de congregación, o realizar un viaje alrededor del mundo, no es la solución, pues no se puede huir del mal recuerdo ni del sufrimiento. Todo dolor negado retorna por la puerta de atrás de la mente o de la conciencia, lo que puede ocasionarnos un dolor más intenso y ser la causa de heridas perdurables. Un dolor oculto puede conducir a que una persona se vuelva agria, obsesiva, medrosa, nerviosa, rechazar la amistad
y hasta tener pesadillas. Los recuerdos afloran en cualquier momento. La mejor recomendación es hacer frente en forma directa y conscientemente de la experiencia del dolor. Afrontar un sufrimiento de manera adecuada es la clave para conseguir la paz interior. Actuar libremente cuando perdono, no solo libero al otro de la culpa, sino que en primer lugar me libero a mí mismo. Estoy dispuesto a desatarme de los enfados y rencores. Superar las ofensas es una tarea sumamente importante porque el odio y la venganza envenenan el alma y la vida. Las heridas que no han sido curadas pueden reducir nuestra libertad, dando origen a reacciones desproporcionadas y violentas. Una persona herida hiere a las demás. En ocasiones, oculta su corazón detrás de una coraza, lo que la hace parecer dura e inaccesible. En realidad, no es así. Solo necesita defenderse. Parece dura, pero es insegura. Está atormentada por malas experiencias. Lo más recomendable es descubrir esas llagas y limpiarlas para que sanen. Ordenar nuestro interior es un paso importante para hacer posible el perdón. Dar este paso no es fácil. En algunas ocasiones no conseguimos darlo. Podemos renunciar a la venganza, pero no al dolor. Lo cual nos indica muy claramente que el perdón, aunque está estrechamente unido a vivencias afectivas, no es un sentimiento. Es un acto de voluntad que no se reduce a nuestro estado psíquico, mental o moral. Perdonar es mucho más profundo. Es un acercamiento a la persona ofensora sin ningún ánimo de fingimiento o excusa. Es soltar la pena, el dolor, el agravio, la carga de sentimientos encontrados que no permitían que fluyera la compasión y la gracia de la restitución. Existen personas que no se sienten nunca heridas, aunque recuerdan el agravio, y esto no indica reprensión del dolor, sino todo lo contrario. Perciben las injusticias cometidas contra ellas clara y significativamente, con suma claridad, pero no dejan que ellas les molesten, porque esperan que la vida descargue su peso sobre los ofensores. Esto no es un indicador de dominio de sí mismo, sino que se sienten superiores a los demás y mantienen interiormente una distancia tan grande hacia ellos que nadie puede tocar su corazón. Como nada les afecta, no reprochan nada a sus opresores. El problema consiste en que, en este caso, no hay ninguna relación interpersonal. Se puede avistar con los ofensores en algunos momentos de la vida, pero no quiere volver a sacar cosas ni sufrir y por tanto renuncia al amor. Hay que tener cuidado porque una persona aparentemente tranquila que no ama nunca se considerará pequeña y vulnerable, ni quiere encontrarse cerca de los demás. Miremos actitudes que nos disponen a perdonar. Amor. El amor es tan maravilloso que continúa y perfecciona la obra de la creación. Una persona solo puede vivir y desarrollarse sanamente cuando es aceptada tal como es, considerando que es frágil, débil y necesitada de Dios. Ser amado es sentirse aprobado. Si no perdonó al otro, de alguna manera le quitó el espacio para vivir y desarrollarse sanamente. Este se aleja, en consecuencia, cada vez más de su ideal y de su autorrealización personal, alcanzar misericordia y compasión.
En otras palabras, al negar el perdón, se le mata en sentido espiritual. Cuando concedemos el perdón, ayudamos al otro a volver a la propia identidad, a vivir con una nueva libertad y con una felicidad más honda. Comprensión. Es preciso comprender que el ser humano siempre necesita amor. Perdonar es tener la firme convicción de que en cada persona hay un ser vulnerable y capaz de cambiar. Significa creer en la posibilidad de transformación y desarrollo de los demás. Según la regla de oro, si quieres que el otro sea bueno, trátale como si ya lo fuese. Generosidad. Perdonar exige un corazón misericordioso y generoso. Significa ir más allá de la justicia. Para algunos, la justicia sin la misericordia es crueldad. El perdón tiene espacio donde el castigo no cubre nunca la pérdida. Trata de vencer el mal por la abundancia del bien. Es por naturaleza incondicional, ya que es un don gratuito del amor. El perdón verdadero no pone condiciones, se da como un regalo, al igual que el amor auténtico. El poder del perdón. Humildad. El perdón es un acto de fuerza interior, es humilde y respetuoso con el otro. No quiere dominar o humillarle. Para que sea verdadero y puro, la víctima debe evitar hasta la menor señal de una superioridad moral. Debemos actuar con mucha prudencia y delicadeza para saber mostrar al otro el perdón. Siempre es un riesgo ofrecer el perdón, pues este gesto no asegura su recepción y puede mostrar al agresor en cualquier momento. Cuando uno perdona, se abandona al otro, a su poder, y puede exponerse a lo que imprevisiblemente puede hacer, dándole libertad de ofender y herir de nuevo. Es importante dar un tiempo prudencial para tener una conversación con el otro, esperar a que se den las circunstancias. En ellas se pueden dar a conocer los propios motivos y razones, el propio punto de vista, y se debe escuchar atentamente los argumentos del otro hasta el final y esforzarse por captar también las palabras, gestos o actitudes que el otro nos dice. De vez en cuando es necesario cambiar la silla, al menos mentalmente, y tratar de ver el mundo desde el punto de vista que la otra persona ha vivido. Abrirse a la gracia de Dios. Siempre es Dios quien ama primero y es Dios quien perdona primero. También nos busca primero. Es Él quien nos da las fuerzas para cumplir con este mandamiento cristiano, que es probablemente el más difícil de todos. Amar a los enemigos, perdonar a los que nos hacen daño. También nosotros podemos, con la gracia de Dios, encontrar el sentido de las ofensas e injusticias en la propia vida. Las experiencias adquiridas no son en vano. Por el contrario, siempre podemos aprender algo que nos ayuda a comprender mejor el mundo, a los demás y a nosotros mismos. El perdón cura. Dios mío, ¿por qué me sucedió a mí?, nos preguntamos. Quizás este sea el grito de exclamación que muchas veces le enviamos a Dios cuando nos han ocasionado algún daño irreparable. Una violación, un secuestro, un daño físico, una separación abrupta, una infidelidad, en fin, una herida que nos deja con una lucha interior entre el dolor y la esperanza de ser restablecidos. En ese proceso surgen algunas preguntas básicas. ¿Cómo llegar a través del perdón a los agresores y a la reconciliación con Dios y la anhelada paz interior? ¿Cómo acercarme espiritualmente a Dios? En la lucha por seguir adelante, lo más importante es superar el trauma y el odio. Ese odio que, sin darnos cuenta, va envenenando el alma y haciéndonos cada vez
más infelices. Paso a paso abrir un espacio al resplandor del perdón. El proceso o transformación interior puede pasar de preguntarle a Dios y casi reclamarle por qué permitió que me sucediera lo que ocurrió, a una serena meditación y consulta como, por ejemplo, ¿qué quieres de mí, Señor, en esta situación? Es aquí donde empieza la lucha interminable que cada ser humano tiene que librar cada día para no dejarse llevar por el mal. No se trata solo de una lucha para no dejarse arrastrar por el mal, sino una verdadera batalla para vencer el mal con el bien. El perdón es el mejor bálsamo y el más eficaz para nuestras heridas espirituales. El perdón nace del corazón de cada uno de nosotros. Es una decisión personal que se convierte en una decisión social, espiritual. Nace de la libertad de acción. Nadie obliga ni fuerza. Es reconocer en uno mismo y en los demás la dignidad humana. No se impone ni a quien lo da ni a quien lo recibe. Es un acto de bondad gratuito. Nace de la voluntad de sanar y crecer, curar heridas, las limpia y cierra. No es olvidar, pero sí nos ayuda a seguir viviendo. Es una reconciliación con un círculo de seres que se va extendiendo. Nos ayuda a vivir el presente caminando hacia un futuro más esperanzador. Es un llamado a través del lema: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. La paz es la condición para el desarrollo, pero una verdadera paz es posible solamente con el perdón. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias por este hermoso tema del perdón. Enséñanos a perdonar como tú hasta el día de hoy has perdonado a millones y millones y millones de seres humanos. Gracias, mi eterno y soberano Dios.